Radio Melifonio. Hola, yo soy Genoveva, otra vez aquí de Atitlán Herbals, y hoy es un día muy especial. Estamos con nuestro amigo aquí, nuestro invitado especial, Tomás Mendoza. Él es un Ajkic Maya de San Juan La Laguna. Y Tomás, mucho gusto, bienvenido. Gracias por estar aquí Hola, con nosotros. mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias siempre por la confianza. Muchas gracias a ti por podernos atender hoy. Bueno, quería preguntarte para empezar, tal vez si nos podrías ayudar a explicarnos un poquito qué es lo que tú haces, qué es una Ajkic Maya para la gente que no conoce sobre tu trabajo y el trabajo de muchos otros Ajkics Mayas acá en Guatemala. Muy bien. No, pues magnífica pregunta. Gracias, Geno, por esa pregunta, porque realmente este término de ahir muchas veces está mal enfocada, está mal informada, o sea, casi no lo conocen, pues, ¿verdad? Entonces, no, pues muy buena pregunta para mí, porque realmente me da, me da sentido, pues, a que yo tenga la autoridad o tenga la autonomía de poder expresarme, pues, ¿verdad? Entonces, una Maya es una persona que ha hecho un proceso desde la cosmovisión, desde la filosofía maya, ¿verdad? Muchas veces lo conocen como sacerdote maya, ¿verdad? Pero son términos que está influenciada por religiones, pues, ¿verdad? Entonces, más nos identificamos nosotros como Ahir, ¿verdad? Ahir, que significa, pues, una persona que se rige por los días, por las energías, o específicamente por el calendario maya, pues, que son los nahuales, pues, ¿verdad? Entonces, una ir significa una persona que observa el sol, que observa la luna, que observa las estrellas y que trabaja con terapias, con técnicas nativas, pues, o ancestrales mayas, pues, ¿verdad? Entonces, eso es una ir, ¿verdad? Entonces, que muchas veces, lastimosamente, pues, lo confunden con un brujo, con un hechicero o con otra persona que hace otras prácticas, pues, ¿verdad? Porque realmente como ir, nuestra fuerza, nuestra mayor conexión con la vida, con Dios, es con el fuego, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho con el fuego porque el sagrado fuego para nosotros es un lenguaje divino, pues, que donde nos esclarece muchas cosas, pues, donde se manifiestan muchas cosas de la vida cotidiana o de la vida pasada o de la vida, pues, hacia un futuro, pues, ¿verdad? Entonces, por eso cuando mucha gente ve el fuego, como que, no, pues está haciendo mal o está haciendo otras cosas porque por la imagen del fuego que está mal conceptuada, está mal enfocada, pues, ¿verdad? Entonces, si tú me ves a mí, pues de repente soy un simple, pues, ciudadano, soy un simple persona, pues, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos varios símbolos, pues, que nos identifican como que hemos hecho un proceso, pues, bajo la sabiduría ancestral maya, ¿verdad? Como primer símbolo que tenemos nosotros como Ahir, tenemos esta bolsita, ¿verdad? Que aquí nosotros guardamos el envoltorio sagrado, ¿verdad? Le llamamos envoltorio sagrado a esto, es como nuestro instrumento, nuestro aparato para diagnosticar también, para esclarecer también muchas cosas que no la vemos clara en el presente, pues, ¿verdad? Entonces, esto es como consta tu herramienta principal.
es nuestra herramienta principal y es como nuestra carta de presentación, pues, ¿verdad? Entonces, una IF tiene que tener esta bolsita, o sea, que está con frijoles, o sea, frijoles rojos, los del palo de pito o palo de tzité, que le dicen, pues, ¿verdad? Tal vez en su momento lo vamos a usar, pero para mostrar, pues, ¿verdad? Es una semillita, las semillas rojas, ¿verdad? Del palo de tzité, y llevan cristales, los cuarzos, pues, ¿verdad? Entonces, tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Entonces, esto nos identifica a nosotros como Akif, ¿verdad? También, o sea, tenemos varios símbolos, como digo, o sea, tenemos collares, ¿verdad? Nosotros en el dialecto lo llamamos chachar, ¿verdad? Chachar, que significa como que su resplandor o su sabiduría de la persona, ¿verdad? Entonces, un collar, un chachar significa, pues, la sabiduría que uno tiene, ¿verdad? Entonces, también tenemos este gran símbolo también que es el sut, ¿verdad? El sut es que lo usamos pues para amarrar nuestra cabeza, pues, ¿verdad? Que nos conecta pues con la sabiduría divina, pues, ¿verdad? Entonces, ya con estos símbolos, pues nosotros ya nos identificamos exactamente como aquí, pues, ¿verdad? Especialmente es como, digamos, como un soldado que tiene que estar con su uniforme, pues, digamos, ¿no? Entonces, con nosotros, con nuestros símbolos, pues ya nos vamos formando como somos, pues, ¿verdad? Entonces, el sute lo usamos especialmente cuando tenemos trabajos espirituales, o sea, con el fuego, ¿verdad? Entonces, es como una autoridad que nosotros tenemos o es como como que entramos pues al consejo de los abuelos, pues, ¿verdad? Entonces, es como, o sea, con este símbolo, pues ya estoy a la altura, ya estoy al consejo de ancianos, ¿verdad? Entonces, creo que tiene por eso 4 siempre colores. usamos que ya viene todo la filosofía, la cosmovisión maya, los 4 colores, las 4 direcciones y los 4 caminos y pues ya viene todo una cosmología, pues. Qué interesante, muchas gracias por aclarar un poquito esta duda que me imagino que mucha gente no conoce o tal vez tiene un concepto erróneo de qué es una perdón que no lo pronuncio bien, pero... No, pues está bien, está bien. Entonces hoy era un día muy especial porque queríamos, con tu ayuda, queríamos pedirte a ver si podíamos preguntarle a los abuelos, a los ancianos, sobre cómo podríamos ayudar a los jóvenes acá del lago, de la cuenca del lago de Atitlán, para motivarlos a crear un ambiente más limpio, más próspero, un ambiente para las futuras generaciones, un ambiente más verde, por decirlo así, para nuestras futuras generaciones, ¿no? No solo para ellos, sino que para nosotros, para ahora, ¿no? Para vivir en armonía. Y entonces queríamos pedirte a ti la ayuda de que nos guiaras y nos ayudaras a preguntarle a los ancianos qué es lo que cómo es que ellos podrían ayudarnos a guiarnos en eso. Y tal vez primero podrías darnos tu opinión de cómo sería posible hacer esto, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión como persona y luego poder preguntarle a los ancestros a ver cómo nos podrían guiar ellos en poder iniciar este camino para poder tener un mundo mejor para nuestros hijos y para poder vivir en mayor armonía con nuestro ambiente acá en el lago, ¿no? Magnífica. No, pues realmente, o sea, cada momento, pues, o cada día yo me sorprendo de la vida, pues, ¿verdad? O me sorprendo de la magia realmente de la vida, de los abuelos, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre estoy convincente, o sea, estoy muy seguro que no hay nada de casualidad, no hay nada de coincidencia en la vida, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, a base de su pregunta, pues yo me abaso a la energía de este día.
Por ejemplo, ¿por qué, o sea, se dio este día, este encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos del lago? O ustedes, Lucio y tu persona, pues, que están conectados al lago. ¿Por qué? Porque, o sea, este día, pues, como le digo, no es una casualidad porque hoy en el calendario maya marca una energía que se llama 4 Imosh, ¿verdad? Entonces, que es prácticamente una energía que está muy conectado al agua, pues, ¿verdad? Entonces, más que nosotros, o sea, por ejemplo, más que nosotros como personas estemos planificando esto, ¿verdad? Más que como Lucio, como Geno, como yo, estemos hablando de esto, es el agua mismo que nos está despertando a nosotros para poder despertar a otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso nos hace este encuentro hoy, que es el 4 de Mosh, ¿verdad? Entonces, por eso realmente a mí, o sea, me sorprendo, pues, ¿verdad? Me sorprendo de que, o sea, se den estas cosas en el momento exacto, en el momento preciso, pues, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿por qué no se dio ayer? ¿Por qué no esta mañana? ¿Verdad? ¿Por qué ahorita? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hoy? Entonces es porque más que es nuestra necesidad, es necesidad del agua, pues, ¿verdad? Del elemento agua, específicamente del lago de Atitlán, pues, ¿verdad? Entonces, por eso yo realmente, como persona, como humano, como hijo, nieto de estas tierras, de este hermoso lugar, de San Juan de la Laguna, de Atitlán, de la orilla del lago, o como Tzutujil, realmente, o sea, hay muchas cosas de que podemos hablar, pero realmente, para mí, nosotros lo que hemos perdido como seres humanos o lo que tenemos que recuperar como hijos, nietos del lago, de los que vivimos a la orilla del lago de Atitlán, o los que tienen un amor hacia el lago de Atitlán, realmente es saber valorar nuevamente las cosas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, para mí hemos perdido el valor a las cosas, o sea, o hemos confundido las cosas con el darle valor a las cosas y con el darle precio. No sé, me explico, ¿verdad? Entonces, muchas veces, o sea, el valor es totalmente distinto que el precio, pues, ¿verdad? Entonces, porque si yo supiera el valor realmente de la gran riqueza que me da el lago, o sea, no tendría precio económicamente. Sí. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, entonces yo si yo realmente encuentro el valor a eso, de verdad, yo no quisiera que se perdiera el lago, ¿verdad? Yo quisiera mejorarlo cada día, pues, ¿verdad? Pero como solo sabemos ahora de precio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo vendo mi pedazo a la orilla del lago a otra persona, o sea, lo más importante es que yo aproveché mi recurso económico y el responsable ahora es el dueño de ese pedazo y que mire cómo salga, pues. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hemos perdido, o sea, hemos confundido, ya no sabemos valorar lo que tenemos, pues, ¿verdad? Tanto como personas, como somos, ya no sabemos valorarnos y mucho menos sabemos valorar, pues, nuestro entorno, nuestro medio ambiente, pues, ¿verdad? Entonces, para mí como persona y como hijo, nieto de este lugar, y yo insisto y siempre he luchado con esto del valor de las cosas, ¿verdad? De saber valorizar nuevamente, porque es uno o sea, es el primer principio, pues, de la vida que hemos perdido, pues, ¿verdad? Entonces, Pues pensaba que tal vez ahora como los tiempos han cambiado un poco y este año ha sido un poco difícil tal vez también en la mentalidad de las personas de cómo valoramos las cosas y pues hubo un gran cambio, ¿no?
Entonces, exacto. por eso pensaba que tal vez era un buen momento para preguntar este tipo de cuestiones, ¿no? Para ver cómo podemos ver si la gente también como se encuentra también en un limbo ahorita de valorar o vender porque no hay realmente a quién venderle nada, ¿no? Entonces, para ver si tal vez ese valor lo podemos traer de regreso a la tierra, ¿no? Al agua, a la tierra. Y entonces A es todo. como lo que tú dices, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Entonces, para ver qué pensaban los abuelos con respecto a eso también, ¿no? A ver Claro. qué nos No, tienen pues que decir vamos de esto, ¿no? Para... exacto, ¿no? Pues vamos o sea, para eso, este, yo ofrezco pues dos opciones, o sea, viendo desde la energía del día de hoy, que es 4 Emosh, Ujú. o vamos directamente hacia el envoltorio, ¿verdad? Entonces, para que Y esto es preguntemos, interesante también porque creo que muchas personas no saben el trabajo de una kick y no saben cómo realizas, o sea, qué técnicas se utilizan una kick. Entonces, por eso queríamos pedirte a ti la ver ayuda, las que nos cosas. enseñaras un poquito y compartieras con nosotros para que la gente también aprendiera un poquito cómo es que tú trabajas, ¿no? Y que trabajan muchas otras personas que hacen lo que tú haces, ¿no? Exacto. No, pues primero lo que hay que, o sea, entender primero, o sea, por ejemplo, yo siempre les digo a las personas con quienes trabajo, Ujú, les digo, bueno, yo no adivino nada, ¿verdad? ujú, Yo no soy adivino, yo no miro el futuro, yo no soy, o sea, no miro el pasado, no, o sea, nada, ujú, ¿verdad? Lo que yo hago es descodificar los símbolos, los elementos, los lenguajes que se hacen presente, ¿verdad? Especialmente como ir, o sea, me enfocaría a la energía de este día, pues, ¿verdad? El Imosh, que es o sea, 4 Imosh. Por ujú, ejemplo, o sea, nosotros hacemos lecturas de energía, o sea, para ayudar a la persona a conocerse, a entenderse mejor, ¿verdad? ujú. Porque realmente en este tiempo, como decías, pues, de que realmente eh, este tiempo muchas veces estamos movidos y por toda esta situación que estamos pasando, pues, ¿verdad? Ujú, Entonces, pero que lo podemos llamar de muchas formas, digamos, si lo vemos negativamente, lo podemos llamar crisis, pues, ¿verdad? ujú, Pero si lo llamáramos, o sea, si lo viéramos positivamente, pues es una oportunidad de crecer, de mejorar, de integrar, de ahí sí que de despertar, pues, ¿verdad? ujú. Entonces, por eso es que nosotros ofrecemos estas lecturas de energía, pues, para ayudar a la persona que se encuentre consigo mismo y pueda caminar, pueda mejorar su vida y conocerse y entenderse, pues, en su vida, ¿verdad? Porque no hay nada que, que, que yo tenga o que yo sea que no esté escrito. Ujú, O sea, ahí está todo. O sea, yo, es como que mi trabajo es como decir, es descodificar todos los lenguajes que trae una persona, ¿verdad? Entonces, que tengo que ver matemática, o sea, por eso pedimos o sea, la fecha de nacimiento y desde ahí sacamos el nahual, la energía, que nos da un número y una energía, pues, ¿verdad? ujú. Puedo hablar de la personalidad de persona, o sea, sin estar adivinando, pues, sino que ahí viene escrita las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso la vida es una experiencia, es un aprendizaje que yo estoy aquí haciendo una experiencia, ¿verdad? Ujú. Para retarme, para conocerme, para entenderme, ¿verdad? Entonces, por eso, vamos a hacer esta pregunta primero a la energía de este día, ¿verdad? Ok. O sea, ¿qué nos dice este día que podemos hacer o que nos ayuda para poder valorizar o para poder que, que hacer algo por el lado de Atitlán, pues, digamos, Ujú, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy es 4 y Mosh. Entonces, nuestro proceso de ver las cosas, de interpretar las cosas, la pregunta, por ejemplo,
nosotros contamos, vamos a ver, Moshe Abalkat, que me quiere, Anil Toch, sí, ich, Sikim, ¿verdad? Entonces, nuestro conteo, nosotros es de nuestros dedos, ¿verdad? De nuestras manos, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 10, 11, 12, sería Nushna Abad, Atkankme, que bueno, entonces, lo que yo veo, lo que yo leo en este día, pues, o sea, el consejo de este día para todos los jóvenes, para todas las personas o para nosotros mismos, pues, que en que queremos hacer o queremos tomar el valor del lago es lo que dice este día, es que tenemos que abrir nuevamente nuestros ojos y nuestros oídos. Es lo que dice. O sea, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que saber escuchar y tenemos que saber ver ahora. O sea, es saber contemplar el lago y así poder valorizarlo, ¿verdad? Entonces, el saber escuchar no es que yo me vaya al lago y escuche y contemple pues los pájaros o qué sé yo, no. El saber escuchar me invita a mí a meditar, ¿verdad? A contemplar, o sea, a contemplar en el sentido de como como más profundo, pues, como que de admirar, pues, ¿verdad? Eso es el saber oír, ¿verdad? Ver lo sagrado en el lago, o sea, ver lo sagrado en el agua, ver lo sagrado, escuchar ese sagrado del agua, del lago, del lugar, pues, ¿verdad? Entonces, como decir, es como saber ver y escuchar el encanto, la magia, nuevamente del lugar, pues, ¿verdad? Tal vez hemos perdido este encanto, esta magia con el lago, ¿verdad? Entonces, si es de saber escuchar también, o sea, es silencio, pues, es saber guardar silencio y en el silencio lo que sobresale es hablar internamente con lo sagrado, pues, o sea, es que es oración, es meditación, pues, ¿verdad? Entonces lo que nos invita el lago es que, o este día, pues, es que vayamos a contemplar nuevamente el lago, ¿verdad? Disfrutemos esa belleza, contemplemos esa belleza, esta magia que tiene y hablemos con ello, ¿verdad? Hablemos con ello y así se va a ir despertando nuevamente el valor, la magia y lo que hay, pues, en este hermoso lugar, pues, ¿verdad? Pues eso es el consejo, eso es lo que yo leo, pues, en este día, pues, 4 y Mosh. Ay, muchas gracias. Como el mensaje de lo que ves en el día de hoy. En el día de hoy, ajá, okay. ¿Verdad? Entonces, sí, muy importante. Vamos. Claro. Entonces vamos al CITEP, ¿verdad? Ya más a profundidad de las cosas, a ver qué nos dicen los abuelos, pues, los ancestros, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando hablamos de ancestros o de abuelos, la mayor parte de la gente a veces piensa en que los abuelos son los que están muertos, pues, ¿verdad? Los difuntos, ¿verdad? Pero no son exactamente ellos, ¿verdad? Entonces, no son abuelos muertos, no son tus abuelos, no son mis abuelos que están muertos, no son ellos, ¿verdad? Ellos tienen su momento, ellos tienen su trabajo, tienen su función también, pero cuando nosotros nos referimos exactamente de abuelos, nos referimos a astros, a estrellas,
a sol, a luna, Las a energías. planetas, pues, ¿verdad? Ajá, todo lo cósmico, pues, ¿verdad? Todos los elementos, ¿verdad? Todo lo que es antiguo, pues, lo que existió antes de nosotros, ¿verdad? Okay. A eso nos referimos nosotros, de abuelos, ¿verdad? Sí se puede apreciar aquí las semillitas, ¿verdad? Ahí están, sí, ahí las puedo ver. Es la primera vez que yo también tengo una experiencia con las semillitas, entonces Ya. es nuevo para Muy mí bien. y es muy interesante también. Gracias, Tomás. Bueno, solo voy a hacer como una pequeña conexión con las semillas y vamos a ver. Bueno. Okay. Gahogan tali hong kana pregunta sa para pregunta nta hagaka shikag asbeh cha ram aragol kwara sira hota chanata ritual la kishan na habar kishkini keto tan la kate imosh la kate choy hilago de apiklan chan na hao tabir ta sikhon na tamakamish kishkhoni tamakamish kishlanish bongana ta ritual la kana tsite rikakatsite akatsite risakatsite na hao Kishi lama kishi mongana ta chochibi anishin takishin kakishin sakishin nata tana hunsi tana ho min khahao kasana tsi kasna ho kasna to esto si tana ho no limosh bueno realmente la sabiduría ancestral pues es muy matemático también, ¿verdad? Tiene que ver mucho con números, con símbolos, con geometría, podríamos decir, ¿verdad? Por eso hago estos conteos, ¿verdad? Okay. Cuento cuatro semillas en 2 filas, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a descodificar cuál sería el mensaje que nos dan los ancestros aquí, pues, ¿verdad? Vamos a ver, aquí me tira a mí un gran mensaje, ¿verdad? Primero dicen los ancestros que debemos de definirnos nuevamente, ¿verdad? O sea, aquí me tira una energía que me dice, o sea, que la mayor parte han perdido su camino, que ya no saben ni quiénes son, ¿no? Ya no saben ni para qué están aquí, o ya no saben, pues, o sea, ni, por ejemplo, digamos, uno de los jóvenes, digamos, si de repente uno de los jóvenes es cachiquel, pero se viste como cachiquel, habla como cachiquel, pero internamente o realmente lo que piensa es que se siente como un alemán, se siente como un americano o qué sé yo, pues, ¿verdad? Entonces, no está, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, no está, o sea, están divididos las personas, pues, ¿verdad? Bueno, se me escucha, ¿verdad? Por un segundo, pero estás ya. Bueno, entonces eso es lo que dice. Primero, encontrar ese camino, ¿verdad? Si son cachiqueles, que sean cachiqueles, o sea,
es definir, pues, como estabilizar Okay. lo que son su identidad, ¿verdad? Y de, o sea, aterrizar, pues, ¿verdad? A veces están muy en el aire, pues, ¿verdad? Entonces, son 3 mensajes los que dan aquí. Otro de los mensajes es que ya no tenemos amor, ¿verdad? Ya no sentimos nada por nada. O sea, ya no nos apasionamos, pues. O sea, hemos perdido el enamoramiento, ¿me explico? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, un joven tiene a su novia y así como decimos aquí, él está engasado, él está, o sea, por esa chava, porque está enamorada, pues, ¿verdad? Entonces, y es lo que nos dice los ancestros, que ya no sabemos de amor, ya no sabemos enamorarnos, ¿verdad? Entonces, mucho menos al lago. Ya no estamos enamorados ni en cuenta el lago, pues, ¿verdad? Entonces, por eso ya no lo hemos descuidado, pues, ¿verdad? Entonces, lo que dicen aquí es volver a la pasión, volver al amor, volver a enamorarnos nuevamente, ¿verdad? Okay. Entonces, es lo que dicen los ancestros. También esa energía tal vez coincide con el primero, es el que hemos perdido nuestro ser, ¿verdad? O sea, es como que se nos ve que somos, pero ya no somos, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me puedo vestir así, pero realmente, ¿será que vivo realmente mi espiritualidad? ¿Vivo lo que yo hablo? ¿Vivo lo que yo soy, pues, verdad? Entonces vivimos mucho de como aquí lo que dice, o sea, vivimos mucho de disfraces, pues, ¿verdad? Nos disfrazamos mucho de, ¿verdad? Entonces, o sea, que ya no es, pues, ¿verdad? Entonces hay que llegar al ser. Y yo soy del lago de Atitlán. Entonces, siento una responsabilidad, siento un amor, siento realmente, o sea, un aprecio a estas tierras, pues, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de eso, del que no ser, como decía, coincide mucho con la otra pregunta, la respuesta primera, es que la mayor parte de los jóvenes o la mayor parte de la gente se siente extranjera en su propia tierra. ¿Me explico? Se siente extranjera en su propia casa. Entonces, ya no quiere vivir, ¿verdad? Entonces ya no quiere apreciar, ya no quiere hacer nada por este lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo amo aquí mi espacio, mi pequeño jardín, mi casita, entonces la tengo que cuidar, pues, ¿verdad? Porque me siento parte de, ¿verdad? O sea, no me apodero de, ¿verdad? Sino que me siento parte de este pedazo, ¿verdad? O sea, lo que yo soy es este lugar, y lo que es este lugar es lo que yo soy. Okay. ¿Listo? ¿Verdad? O sea que sería un poco como regresar el orgullo a los jóvenes de ser de acá. Esa sería un poco la respuesta hacia... Sí, podríamos el amor, definirlo. el orgullo por... Podríamos definirlo así, ¿verdad? Pero la verdad que la palabra orgullo pues da a entender muchas cosas, pues, ¿verdad? Porque también muy mal enfocada. Puede ser mal. Entonces, sí, es sentirse empoderado, pues, ¿verdad? Es sentirse parte de esta tierra, o sea, es sentirse nativo nuevamente, pues, ¿verdad? Entonces, para que haya realmente una conciencia en su entorno, pues, ¿verdad? Entonces, eso, lo que yo veo, ¿no es? ¿Verdad? Gracias, Tomás.
Perfecto, creo que sí, es bastante claro y creo que se entiende bastante bien. Muy bien, pues Esperamos que esto gracias. ayude a muchos jóvenes y que lo vea mucha gente y que si hay mucha gente por ahí que también tal vez tiene alguna duda sobre su vida y necesitan aclararse un poco y más que todo en estos tiempos, tal vez tú nos podrías decir cómo se pueden contactar contigo para poderte pedir guía y poder que los ayudes un poco, ¿no? A encontrarse otra vez a sí mismos, a encontrar ese amor del que estabas hablando hoy y a sentirse parte otra vez de su tierra, ¿no? ¿Cómo pueden contactarse ellos contigo? Sí, Tomás, ¿nos podrías decir? pues gracias, Geno, ¿verdad? Entonces, no, la verdad que para mí es un placer, es un gran encanto, de verdad, poder trabajar también con, ahí sí que con nuestra propia gente, pues, ¿verdad? Con los que quieran, pues, una mano, ¿verdad? Una ayuda, un empujoncito, pues. Entonces yo realmente no puedo ofrecer, no puedo ser, pues, no puedo decir, porque respeto siempre la voluntad de las personas, del querer, el que quiere, pues, ayudarse, pues, magnífico, ¿verdad? Entonces, yo con todo gusto, pues, puedo atenderlos, ya, pues, aprovechando esos medios, pues, hay todos estos medios de comunicación ahora, tengo, pues, una página de Facebook, ¿verdad? Que me encuentran como Walter Tomás Mendoza Cholotío, ¿verdad? Entonces, así con mi nombre completo, pues también está el WhatsApp, pues, ¿verdad? Con mi número de teléfono que es el 55 50 92 60, ¿verdad? Entonces, y pues también, si así pues, lo permite la vida, pues podemos atenderlos aquí directamente, personalmente, aquí en San Juan, La Laguna, pues, en mi humilde casa, pues, ¿verdad? Y, pero algo se dará, pues, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, y también se Entonces, puede vía, como esta conversación que tenemos hoy, que es de esa distancia, pero vía, para gente que no está vía acá Zoom, y que también está a la distancia y necesitan también un empujoncito, magnífico, vía perfecto, Zoom o o a vía... través de ustedes también, de verdad. Si necesitan traducción, pues ahí está Geno también, ¿verdad? Gracias, Tomás. Entonces, gracias siempre por tu ayuda, pues, ¿verdad? Por las traducciones también, ¿verdad? Y Con gusto. entonces, Pues para eso estamos, creo que todos ahorita, para ayudarnos unos a otros y ver cómo nos podemos echar la mano entre todos, ¿no? En estos... Ah, se cortó. Shut down. ajá, Sí, Tomás, entonces, entonces sí, por si hay gente que tal vez no habla español, yo puedo siempre con gusto aquí ayudarte a traducir, tal vez poner unos subtítulos aquí para que puedas y podemos invitar a la gente también a que eh, se unan al grupo a la página web de meliponia.com que creamos, es para es para algo local en el Agua Titlán, es como una red social para el Agua Titlán, para ver si mientras más nos unamos, entonces más podemos como tal vez apoyarnos mutuamente con todas las situaciones que necesitemos aquí por el lago, ¿no? exactamente. No, pues, la verdad que todos mis mejores deseos y mucha fuerza también, y, en, y en lo que podamos colaborar también, apoyar, pues, con gusto, pues, ¿verdad? Y ya Ay, gracias Tomás mucho por tu sabiduría y por compartir un poco de lo que tú haces y sabes con nosotros. Te agradecemos mucho siempre eso. ahí estamos también, ya saben, también que hacemos pues también terapias físicas, pues, ¿verdad? Bueno, sí, que el cuerpo no es Con solo... una técnica, pues, de matar. Si tú trabajas Ajá, también, porque tú trabajas pues, todos los cuerpos que tenemos, ¿no? Trabajas el cuerpo, el físico, con terapia física y lo espiritual ajá, para traerlos en exacto. armonía juntos, ¿no? Sí, y trabajamos también esa parte emocional, hablando y centrando pues a las personas, como que
regresando el valor de la persona. Perfecto, Es lo que, Tomás. ajá. Gracias, Sí, no, pues ahí está. por tu tiempo y por todo hoy. Te agradezco No, fue mucho. un placer, muchas gracias, de verdad. Gracias, Geno, gracias, Lucio, ¿verdad? Y a ver cuándo se nos permite estrecharnos la mano nuevamente, darnos un abrazo, ¿verdad? Yo creo que ya pronto. Sí, 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 sí. Bueno, que ya se empiece a normalizar todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que las lanchas ya están otra vez, fíjate. Ya Ah, están ok. empujando ahí para... Ah, bueno. ayer que fui Ah, a Pana, esto ya es fuera de la... Pero ayer que fui a Pana, los de San Pedro ya se están moviendo. Tomaron ahí ah, posesión del San Julián y dijeron ya. sí, Y pues claro. así hay que Ya, hacerle, ¿no? Ya como... Entonces ya es pasan por mucho tiempo. aquí y ya se van para... Y ya o sea, si tú quisieras venir acá, podés venir cuando querrás. Ah, sí, gracias. Ya Geno. pasan las lanchas. Ah, bueno. Sí, sí, vamos a ver. Yo ahorita tengo una terapia y voy a sacar esa terapia y ya voy a ver qué tengo estos días y de repente nos escapamos. Va. Ajá, para allá.